Buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Demos gracias al infinito todopoderoso que hace posible que todas las cosas sucedan y que estemos de nueva cuenta ustedes y yo enlazados en este mensaje. Gracias también a juarezNewsTV.com en la red, que nos permite estar al aire, estar en contacto con ustedes, y los invito a que accesen al sitio del Templo del Amor en Facebook. Aparecen 2 florecitas blancas ahí y bueno, es una forma que pueden interactuar con los demás integrantes del Templo del Amor, con su servidor también, y mandarme las inquietudes, los mensajes que deriven o las reflexiones que deriven de lo que se trata en este programa, y en lo que vean ustedes ahí en el sitio. Los invitamos a que se conecten, accesen al sitio. La vez pasada estuvimos tratando el tema referente a la alimentación, y decíamos que con motivo de estos tiempos de Cuaresma, se habla en el mundo cristiano de abstenerse de comer carne, y decíamos que era un sacrificio tan grande el dejar de comer carne un solo día, los viernes, que dicen que no se come carne, y después de eso, aunque sea el tiempo de la Cuaresma, enseguida, es más, ese día mucha gente ni siquiera lo observa, pero entonces eso nos llevaba al tema de lo importante que es la alimentación, una alimentación sana, una alimentación que realmente nos llene de energía. Y bueno, veíamos que es necesario alimentarnos en cuanto a nuestros pensamientos, respecta recibir pensamientos, recibir cosas positivas, cosas edificantes, que tenemos que limpiar dentro de nosotros nuestros pensamientos, pero también y alimentarnos de pensamientos de gente que piense en forma positiva, en forma con amor, con respeto y reconocimiento a lo que es la humanidad y lo humano. Pero también los sentimientos nuestros también hay que limpiarlos, hay que purificarlos, y bueno, todo esto nos llevaba a lo siguiente, que la gente se nutre en los medios de comunicación. Bueno, no se nutre, se imbuye, adquiere información en los medios de comunicación, donde se va llenando de energía negativa, de pensamientos y sentimientos nefastos, cargados de negatividad. Y ahí están las series de televisión, ¿no? Series de asesinatos donde proliferan las armas, el vicio, las drogas, los asesinatos. Entonces es necesario limpiarnos en esos aspectos. No solamente nos alimenta y nos nutre lo que entra en nuestra boca, no, también los pensamientos que entran en nosotros, y las formas en que los sentimientos, la forma en que sentimos, si sentimos rencor con el prójimo, si sentimos envidia con el prójimo, si sentimos competencia, estar compitiendo con todo el mundo, eso también hace que nosotros estemos en un grado de vibración negativo, si es que somos asiduos a esas series y ese tipo de programaciones. Y bueno, a nivel de sentimiento y de pensamiento hay que cuidar esas cosas. Hablábamos también de la alimentación de nuestro cuerpo, la alimentación física. Decíamos que somos un 90% de energía y de agua, y bueno, que teníamos que hidratarnos. Y lo que sucede es de que nos han educado a tomar refrescos gaseosos, a tomar jugos, a tomar cosas enlatadas, cosas que están envasadas, y no tenemos contacto con el agua, no tomamos agua, no estamos hidratados. Esas cosas que bebemos, esos líquidos, están llenos de químicos, de preservativos, de cosas nefastas.
está también el alcohol, las cervezas, todo eso. Entonces, no estamos hidratados, estamos tomando líquidos que no son agua. Y eso, bueno, es con lo que respecta a la hidratación de nuestro cuerpo. Si somos un 90% de agua, tenemos que estar llenos de esa agua. Además, el agua es un conductor de electricidad magnífico. Si no hay agua en nuestro cuerpo, no hay esa conductividad de energía. No somos radiantes, no estamos vibrantes. Eso pues por lo que respecta a la hidratación. Y reconocíamos que se hidrata el cuerpo cuando comemos, y esto ya estamos entrando a la alimentación de los sólidos. Cuando comemos frutas y vegetales, verduras, estamos hidratándonos porque estos poseen mucha agua. Y no solamente poseen una grande cantidad de agua, sino también poseen gran cantidad de luz solar, de energía solar. Han sido cuerpos que han estado expuestos a la luz solar, nos impregnan de esos jugos, de ese líquido, de esa agua, pero también de esa energía solar. Y bueno, en lo que respecta a la alimentación de sólidos, pues hablábamos de lo importante de alimentarnos, cambiar nuestro régimen alimenticio a un régimen vegetariano, un régimen que incluya las verduras y las frutas. Hablábamos de lo terrible de la industria de la carne, cómo han creado monstruos alterados genéticamente, que los han mantenido con químicos para la alimentación de las personas. Y bueno, y no solamente la carne, así en esas condiciones tan terribles, sino también la comida chatarra, las pizzas, las cosas, las hamburguesas, las cosas de comida rápida preparada, todo eso es chatarra. Entonces, de esa manera tan terrible está siendo alimentado, entre comillas alimentado, el ser humano. Y bueno, el ser humano por eso está en decadencia, está deshidratado, es un ser deshidratado que toma líquidos, pero que no son agua, que se alimenta de cosas que están llenas de químicas y alterados genéticamente, llenos de tóxicos. Y bueno, entonces es un ser desnutrido, es un ser mal alimentado. Hablábamos cómo pasa igual que con la alimentación de los animalitos. Las croquetas que hacen, las hacen de esos pollitos que son machos y que no van a ser gallinitas que van a poner huevos, y son molidos con todo y todo, plumas y todo. Pero además, esas gallinitas, esas pollitas que se convierten en gallinitas y están ahí sin ver el sol, sin tocar la tierra, creciendo y en forma monstruosa y con químicos para estar poniendo día y noche, cuando se mueren, porque se mueren rápidamente, quedan exhaustas, esas son molidas también, y son las croquetas que se les dan a los perros con plumas, con todo. Así el cadáver de esa pobre gallinita o moribunda al molino, y esa es la alimentación. Y la alimentación del ser humano está casi igual que eso, es alimentado con chatarra, y estamos la obesidad es una enfermedad, y de ahí, de esa mala alimentación, de esa alimentación terrible, chatarra, pues derivan las diabetes, las enfermedades de hipertensión, todo eso que prolifera y que, bueno, pues forma parte del círculo. Viene a incrementar las ganancias de la industria farmacéutica, ¿verdad? De los hospitales. Entonces, hablábamos de cómo hay que alimentarnos en forma sana, hay que volver a estar radiantes, a consumir cosas que nos llenen de energía y no cosas que nos deterioren, que nos estén destruyendo. Hablábamos de otra fuente de alimentación que es la energía solar. Es la piel puede hacer esa función que hacen los árboles, esa función de la fotosíntesis, convertir la energía solar en energía. Se nos ha dicho pues que causa, que es terrible y eso, ¿no? Y la gente tiene una vida sedentaria en sus casas, en sus oficinas, en la escuela no sale. Claro que pues si se va la gente a estar ahí muchísimas horas, pues eso puede irritar la piel, pero el contacto con la luz solar es magnífica, es otro alimento.
Y así poco a poco nos fuimos acercando a otra alimentación, y es la más potente, la más energética, es la fuente de todas las energías, y hablábamos de la meditación. Y vamos a abordar en este programa parte de esto, si es que no todo. La meditación es, bueno, podríamos empezar ya con el ejercicio, con la práctica, pero es necesario quien va a practicar meditación que esté consciente plenamente de lo que es eso, del alcance, de lo que significa, de lo que va a hacer. Y es algo muy importante. No consiste solamente en que vaya a tal o cual lugar y le digan, mira, ponte así y así y empieza y así. No. Meditar es ser un ser de una conciencia superior, y no todo mundo puede meditar. Bueno, y yo empezaría, para entrar a lo que es la meditación, con la parte inicial del Génesis. Y dice la parte inicial del Génesis, palabras más o palabras menos, dice: en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Esto es bien profundo. Quiere decir pues que la luz no siempre ha existido. Quiere decir que en un punto inicial, en un origen, era el vacío, eran las tinieblas, y no la luz no existía. Entonces o lo vamos a ejemplificar aquí, vamos a tratar de hacerlo un poco gráfico. Entonces aquí tenemos ese punto es la nada, es el cero. Simboliza ese punto el vacío, la nada, la oscuridad, la eternidad, donde no hay movimiento, ningún movimiento existe. No hay movimiento, no hay tiempo. Bueno, en la eternidad no hay tiempo, no existe el tiempo ni el espacio. No existe el tiempo y el espacio, es la eternidad, es la quietud absoluta, es la oscuridad, son las tinieblas. Entonces, pero sucede cuando empieza la creación. La creación sucede cuando se da un primer movimiento, y de ese punto cero, de esa oscuridad, se da un movimiento. El primer movimiento es cuando surge y existe el movimiento. Esto se desplaza. Vamos a usar se desplaza ahí. De aquí a ahí hubo un desplazamiento. Es el primer movimiento. El primer movimiento, cuando surge el primer movimiento, están pasando cosas muy importantes, porque entonces esta nada, este vacío, el cero, crea algo, ya creó algo. Entonces, perdón, esto lo debía hacer un poquito más abajo. Más abajo, vamos a hacerlo aquí. Entonces, se crea el primer movimiento. Ahí está. Entonces, al crearse el primer movimiento, el primer desplazamiento, el movimiento es algo que hay que reflexionar y entenderlo profundamente. El movimiento es cuando
hay un desplazamiento con respecto a algo, a alguien. Aquí hubo un desplazamiento con respecto de este punto con respecto a este centro. Cuando no hay otro punto referente, no puede haber desplazamiento, no hay movimiento. Todo es vacío, todo es cerrado. Entonces aquí se da el primer movimiento y aquí sucede algo interesante. Veamos que de ese punto cero ahí, y si tenemos esto, es que esto se me mueve, pero vamos a hacerlo así. Ahí está. Tenemos, este es el punto del vacío, de la nada. Cuando se da el primer movimiento, aquí surge algo, surge otra cosa. Aquí lo que sucede es de que al darse el primer movimiento, el cero deja de ser el cero. Esa energía crea el uno. El uno. Esa es una creación, ese círculo nuevo es la primera creación. Y ahí empieza la creación, como dice el Génesis. Dice que en el principio el Espíritu de Dios estaba en la nada, en el vacío. Cuando se dio el primer movimiento, hizo la tierra, ¿sí? Dijo hágase la luz y esta se hizo. Entonces el vacío, la nada, crea una forma. Surge la primera forma, la primera creación de las formas. Y bueno, aquí lo importante es ver cómo el vacío es la existencia primigenia, el cero absoluto, la nada es la primera existencia. Pero entonces ahí es donde reside la potencia de potencias. Ahí es donde existe la fuente de todo. De ahí se origina todo. Entonces es ese vacío y esa oscuridad, ese éter, es algo con tanta energía, con tanto poder, que aquí lo estamos ejemplificando, ¿verdad? Cómo de aquí surge con el primer movimiento, surge un cuerpo, otro cuerpo. Y bien, pero no solamente empieza ese primer movimiento, sino que sucede otro movimiento. Ahí tenemos otro movimiento. Y luego vamos a ver. Aquí en este movimiento están surgiendo formas, cuerpos, realidades. Si en el cero absoluto no existía cuerpos, no existía nada, cuando surge la luz, cuando hace la tierra, empiezan a surgir los cuerpos con sus diferentes formas. Entonces, no solamente es ese movimiento, sino empiezan otros movimientos. El movimiento, la creación hace eclosión y empieza a desarrollarse aquello. Entonces, aquí dentro por ejemplo, aquí dentro de estas formas, aquí ya tenemos triángulos. Tenemos un triángulo y así en las otras partes es ese mismo triángulo. Entonces empiezan las formas. Aquí tenemos que surge un triángulo y bueno,
continuando con el movimiento, aquí tenemos que ya han habido 1, 2, 3, 4 movimientos. El Génesis habla de que en el primer día Dios hizo tal cosa, en el segundo hizo otra cosa, en el tercero otro y el cuarto, y así sucesivamente. Y vamos a ver, aquí es el quinto movimiento. El quinto movimiento, y acá sería el sexto movimiento, y son los 6 días de que habla el Génesis. Y al sexto día el Espíritu Creador, Dios, descansó. Aquí con el primer movimiento crea el primer círculo, el segundo el tercero, cuarto, quinto, completa. Los 6 círculos representan los 6 días, pero aquí si vemos esto, está sucediendo. Es evidente aquí que vemos una flor, ¿sí? La flor de la vida. Esta flor aparece en todas las culturas a lo largo del planeta. En todas las culturas aparece esta flor, la flor de la vida, y tiene 1, 2, 3, 4, 5 puntas. Esta flor de la vida, si vemos, vimos que surgió el triángulo. Aquí vamos a ver que surge si de aquí a aquí hacemos esto, de aquí a aquí hacemos esto, ¿sí? Aquí vamos a ver cómo van surgiendo las formas, ¿sí? Aquí tenemos una figura de 1, 2, 3, 4, 5 lados. Entonces no solamente el triángulo, sino que aparecen otras figuras, y de aquí a aquí vemos que existe un cubo con sus lados. Vemos aquí así, su otro lado y su otro lado. Este es un cubo. Aparece el triángulo, el círculo, la esfera, aparece el triángulo, aparece el cubo, el cuadrado, y así sucesivamente. Además, en esos otros movimientos hay otras figuras que van apareciendo, pero todo deriva de ese primer movimiento de la nada. Aquí lo importante es visualizar cómo ese punto es la potencia de potencias, encierra todas las formas y toda la energía que lo crea todo. Esa energía aquí en nuestra ubicación lo tenemos ejemplificado en este huevo negro de arriba, y significa la fuente, la potencia de potencias. El universo hemos dicho que es un 90% éter, vacío, la nada, y que un 10% son los cuerpos que tienen forma, donde hay luz. Las galaxias, las estrellas, los planetas, los cometas, todos los cuerpos celestes con forma, con luz, son el 10% apenas. Y entonces el 90% es esa oscuridad, ese éter, ese prana de que hablaban en Oriente, ¿sí? Ese en la India, y ese ki que hablaban los chinos, es esa energía oscura, esa energía del punto cero, de la nada. Pero es esa energía la que hace posible que se generen todas las formas. Ahí está en potencia todo lo que tiene el poder creador. Entonces, así es como se crean todos los cuerpos, planetas y todos los seres vivientes, gracias a esa fuente, a esa potencia, a ese punto cero, a esa energía oscura. Y bueno,
Así como el Kybalión dice que así como es arriba es abajo, así como es afuera es adentro. Es una ley que hermética que el Kybalión plantea. Esto que estamos viendo aquí que sucedió en el universo, nosotros somos un pequeño universo. En nosotros se da esto. Nosotros tenemos nuestros, así como existen esta múltiple de triángulos, de círculos, de cuadrados, de icosaedros, de tetraedros que se van surgiendo al moverse esa energía creativa. Esas formas de cuerpos, de seres vivos, de vegetales, de animales, de montañas, de toda esa eclosión de la creación. En nuestro ser existen, tenemos nuestros órganos, el hígado, el estómago, el corazón, el páncreas, tenemos nuestras extremidades, tenemos partes diferentes de tejido en nuestro cuerpo, pues diferentes tipos de huesos, hay una amplia gama de formas dentro de nuestro cuerpo. Somos un universo. Es más, si nos viéramos con un microscopio electrónico, ¿sí? o de lo más potente, nosotros somos como una nube. Que hay espacios de una célula a otra célula, pero también de nuestras moléculas a las otras moléculas. Y entonces somos como un universo. Y aquí es lo importante, lo interesante. Dentro de nosotros existe también esa energía oscura, ese punto cero, ese éter, ese ki. Y es precisamente la conexión con ese punto cero, con esa energía que existe dentro de nosotros, así como en el universo existe esa negrura insondable, esa oscuridad que está llena de una energía de la más poderosa, los taquiones, una energía de punto cero, taquiónica, radiante. Dentro de nosotros existe esa oscuridad también, ese punto cero. Y la meditación busca, el objetivo de la meditación pues es conectarnos con esa energía dentro de nosotros, con esa energía divina que encierra tanto poder y que lo crea y lo sostiene todo. Entonces, dentro de nosotros existe ese punto cero, esa oscuridad, esa fuente de fuentes, esa potencia de potencias. Y si conectamos con esa energía, estamos radiantes, estamos llenos de poder, de vida, de dones incluso. Y bueno, entonces meditar, buscar con todo el ánimo, con toda la dedicación, con todo el fervor, a conectarse con esa energía. No cualquiera ni tiene la disciplina, el poder, ni la dedicación, ni el tiempo. No cualquier gente lo puede hacer. Para meditar verdaderamente, para conectarse con esa fuente, se requiere dedicación, se requiere estar, como decíamos en los programas iniciales del Templo del Amor, verdaderamente enamorados de uno mismo, verdaderamente interesados en lo que uno es, en su salud y en su energía. Entonces, meditar es dedicarle tiempo disciplinadamente. Voy a entrar a ejemplificar brevemente lo que sería esto, y así vamos a cerrar el programa. Y los invito a que hagan esto, a que consideren esto y se entreguen, busquen la conexión con esa fuente. Bueno, así en la posición en que estoy, cierra uno sus ojos y empieza uno. Aquí se trata de que si vamos a conectar con ese punto cero, hay que vaciarnos de todo lo que existe en este mundo. Vamos a vaciarnos de pensamientos. Y la forma que ayuda a vaciarse de pensamientos es no pensar en nada y concentrarse en la respiración.
estar escuchando con toda calma lo que es la respiración sin pensar en nada. Si vienen pensamientos pendientes que tengo que hacer, que esto, lo otro, o ruidos, volver a concentrarnos en la respiración solamente. Se tardan sesiones y sesiones y sesiones para llegar a momentos breves en que no se piensa nada. Pero con la práctica sistemática, incluso llega el momento en que se empiezan a visualizar formas, colores, como los de la aurora boreal, el verde, el amarillo, el anaranjado, el rojizo, el guinda, el morado. Y llega el momento en que llegas a una oscuridad total y completa. Y cuando llegas a ese punto de estar entregado y en medio de esa oscuridad total, ya estás en la oscuridad, ni siquiera escuchas ni estás ya en tu respiración. Pero lo que te llevó a ese grado de quietud es estar respirando. Y bueno, voy a soltar el micrófono y me voy a entregar a esto, y así cerramos el programa, y los invito a que practiquen esto.